8 minutos de estremecedores golpes, gritos y violencia. Un video subido a YouTube muestra la brutal paliza de 20 cintazos que en 2004 le dieron el juez William Adams y su esposa a su hija discapacitada, cuando Hillary Adams tenía solo 16 años, supuestamente debido a que ésta descargaba música ilegal de Internet. 7 años después del incidente, Hillary tomó la decisión de subir la filmación a YouTube para mostrar de lo que es capaz su padre y para evitar que sea reelecto como juez de Texas. La joven padece de parálisis cerebral atáxica y es una apasionada de la tecnología, lo cual le permitió grabar la paliza con una cámara oculta. A raíz del video, las autoridades del condado de Aransas, en Texas, han abierto una investigación contra William Adams. Desde que el video tuvo repercusión en los medios, el juez Adams prácticamente desapareció. La única declaración de este hombre de 51 años a una radioemisora local fue que el video parece peor de lo que fue y que no cree haber hecho nada malo por disciplinar a su hija después de sorprenderla robando. Son repugnantes las imágenes, vamos a analizarlas. Le doy la bienvenida a la psicóloga Madeline Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, por invitarme. El abogado criminalista José Quiñón está con nosotros, muy buenas noches. Gracias, Pedro. Empiezo en el aspecto legal. Estoy horrorizado porque el estatuto prescribe este tipo de delito en Texas a los 5 años. Y esto ocurrió hace 7, no podría ser acusado. No puede ser acusado, no puede ser acusado. ¿En Florida cómo funciona eso? En Florida igualmente hay una prescripción donde ya no, este episodio nunca podía ser traído a una corte. Pero aquí existe algo también muy importante, que es un problema de abuso, pero también hay una línea que no es fácil a veces de encontrar, a donde hay un castigo de un padre a un hijo, cual puede incluir el castigo físico, y a dónde empieza un crimen. Y no hay una línea demarcando exactamente a dónde empieza y a dónde termina. En este caso no es difícil porque tenemos un video. La mayoría de las veces no tenemos un video. Tenemos esencialmente 2 personas, un hijo y un padre diciendo qué pasó. A veces hay exageraciones de una parte o de la otra. Y esto es un tema extremadamente difícil para el sistema judicial poder manejar. Y ahí es donde está el problema grande, y yo creo que los psicólogos tienen una gran labor en tratar de desenredar la disfunción que tiene la familia para ver si es verdad quién está diciendo la verdad. Gran trabajo para psicólogos. Definitivamente, y lo que estamos viendo, que lo más triste de todo esto es que los efectos para esa muchacha van a ser posiblemente para toda una vida, aunque esta persona no pueda ser juzgada, vamos a decir, porque hay una limitación, los efectos de la niña, ¿qué pasa con ella? Esta muchacha posiblemente va a necesitar mucho tratamiento para ella poder sobrellevar no solamente los efectos que esto tiene en su vida personal, sino en la relación que ella tiene con sus padres. Es obvio que posiblemente esta niña, y ella lo comenta, que ella lo que le está pasando en este momento es que ella está reviviendo las imágenes de su padre ser abusivo, y más que este hombre no admite que él hizo algo incorrecto. Le interrumpo un segundo porque escuche algo de lo que dice este hombre. No, in my mind, I haven't done anything wrong other than discipline my child after she was caught stealing, and I did lose my temper, but I've since apologized. It looks worse than it is. There is a story. It'll come out in due time, okay? And it's because she downloaded a game onto your computer? No, she was stealing. I don't want to get into it, okay? But there was a reason she was being disciplined. But as a Él estaba... me imagino que tuvieron la oportunidad de leerlo. Si alguien, por alguna razón, alguno de nuestros televidentes corren a buscar los lentes cuando pasan estas cosas, pero dice que él cree que no hizo nada incorrecto, que él la estaba castigando porque la encontraron robando. ¿Es justificable darle 20 cintazos? Parece una escena de esas de Irán, de Afganistán, de la época del Talibán. Pedro, nada justifica el comportamiento de este señor. Nada justifica el darle golpes a un niño, menos a un menor, a nadie, pero a un menor de edad. Hay otros métodos que se pueden usar para poder rectificar un comportamiento, para poder sacar cosas positivas, para darle una enseñanza a un hijo, pero darle golpes a un hijo definitivamente no es una opción. Y los estudios indican, todos los estudios indican que el golpe lo único que conlleva es a efectos negativos psicológicos, social, familiar. Desafortunadamente lo que vemos es que esto es un círculo vicioso. Las personas que son víctimas de abuso físico, desafortunadamente muchas veces en su vida de adulto también abusan.
Esta joven sufre de una forma leve de parálisis cerebral, pero es una pianista de primer nivel y dice que durante años sufrió este tipo de cosas, que escondió entonces sobre un mueble, tapó con una bufanda la lucecita roja de la cámara, la dejó encendida y a los pocos minutos ocurrió ese episodio, pero han ocurrido múltiples. En una corte, con estas imágenes, ¿hay quien encuentre inocente a un hombre en estas condiciones? En una corte aquí en el estado de la Florida, esas imágenes se pueden ver, pero lo que se habló no se puede ver, porque existe el capítulo 934 que prohíbe la grabación de una persona sin el conocimiento y el consentimiento de esa persona. Es decir, que la ley en otros estados son diferentes, pero esa one way party, creo, ¿no? Correcto, es un lugar donde correcto, pero aquí en el estado de la Florida ese tape sería muy poco uso, digamos, para esa circunstancia. No se puede grabar video tampoco. Se puede grabar las imágenes, sí, puedes grabar las imágenes. Lo que no puedes grabar es las conversaciones de las personas sin el consentimiento de esas personas. Y con su experiencia, aunque no se escuche lo que se habla, viendo eso, un jurado que... Bueno, ¿quién puede adivinar lo que hace un jurado, verdad? No, los jurados en realidad son presidibles hasta cierto punto bajo las circunstancias. Este es un caso, en mi opinión, excesivo, pero obviamente eso tendría que ser juzgado por otras personas que van ahí. Pero anteriormente, por ejemplo, se habló que no hay justificación para darle a un niño. Pues yo te diría que mi padre, cuando yo era niño, era bastante travieso. Y mi padre me dio muchas veces. Y yo aprendí a oír a mi padre y estoy seguro que me llevó por buen camino. Y usó situaciones donde fue físico conmigo y la necesitaba hacerlo porque yo era un niño travieso a los 16 o los 17 años, no a un nivel de abuso, pero yo creo que hay ciertas circunstancias donde no es fácil decidir dónde hay un castigo físico de un padre y dónde hay un crimen, y ahí es donde está el problema. Le digo, y esto es algo muy personal, ¿verdad? Pero a mí me pasó algo similar cuando era chico, me llevé muchas palizas y de verdad yo dije lo que usted dice ahora en múltiples ocasiones. Yo decía, era un diablo, merecía que me dieran las palizas. Y pasó el tiempo, crecí y me encontré en circunstancias que me llevaron a hablar en profundidad del tema y a descubrir que me podría haber portado mal, pero había otras formas de manejar el tema que no me dañaran de la forma que me puede haber dañado, aunque haya creído durante muchos años, caramba, me lo merecía porque era malo. ¿Qué piensa? Sí, Pedro, lo que pasa es que hay otras opciones. No hay necesidad de llevar a un niño a que sea abusado físicamente. Tenemos otras técnicas. Tenemos técnicas de quitarle privilegio a los hijos, de hablarle, de dejarle saber cuáles son las consecuencias de su comportamiento. Hay otros métodos y yo les recomiendo a los padres que si no saben cómo corregir a sus hijos, si piensan que pierden la paciencia y tienen el deseo de darle a sus hijos, busquen ayuda, vayan a la escuela, busquen recursos, hable con un psicólogo experto en niños que le pueda indicar cómo es la manera más efectiva de corregir a su hijo para que no tengamos que llegar a estos métodos. Aunque, por supuesto, una cosa es lo que le dicen una palmada, una cosa es lo que le dicen, no sé, a una paliza de cinturón, que deje marcada a la persona, que me parece un acto realmente criminal. Pero una cosa interesante, ahora visto desde el otro lado, también hay niños que aquí papá le levanta la voz y dice, voy a llamar al 911, voy a llamar a la policía, a mí no me amenaces porque... Y entonces se genera una situación tremendamente difícil. ¿Cómo se enfocan las cosas en ese momento? Bueno, hay una gran diferencia. Estamos hablando de que un padre sí le puede alzar la voz a su hijo en el sentido de que puede usar un tono firme para dejarle saber que lo que yo estoy diciendo va en serio. Ya hay una diferencia a los padres que le gritan a sus hijos. Hay también, estamos hablando del aspecto del abuso físico, el abuso emocional, ya son otras líneas. Y como dice el abogado, que es difícil determinar qué es abuso físico a dar una palmada. Pero los estudios sí indican que no todos los niños que son víctimas, vamos a decir, de una palmada o de un golpe, van a necesariamente ser afectados psicológicamente ya cuando son adultos. Es el abuso cuando empieza a una temprana edad, es constante y severa. En esos casos se dicen que sí hay efectos psicológicos a largo plazo. Volvamos al capítulo legal. Abogado Quiñón, lo que le han hecho al juez es suspenderlo mientras se desarrolla una investigación. ¿Podría ocurrir que
sea separado de su cargo como juez, aunque no se le pueda acusar criminalmente? Sí, lo puede ser, lo puede ser. Y quiero recalcar algo que la psicóloga ha mencionado, que es que hay una diferencia cuando estas cuestiones físicas ocurren durante un tiempo, porque ya entonces se acumula el daño. Y la ley, que es algo bien frágil en esta área, dice que tiene que ser un acto intencional que haga daño, que razonablemente pueda llevar a hacer daño, ya sea físico o psicológico. Okay. Entonces, eso es algo bien a veces difícil de poder interpretar y poder ver, pero yo creo que la acumulación es lo que lleva al daño, y ahí es donde está el peligro. Yo creo que no hay situaciones en padre e hijo donde el padre naturalmente le alza la voz al hijo y hasta cierto punto lo amenaza, no lo vuelvas a hacer porque te voy a dar, etcétera, para poder tener disciplina. Okay. Pero el problema ocurre donde ya, como se ve en esta familia que vimos en ese video, ya se vuelve una cuestión rutinaria donde hay un peligro, donde va a haber un daño permanente para una persona, para un niño. Abogado José Quiñón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Psicóloga Madeline Hernández, un placer tenerla por aquí. Un placer, gracias, señor.